Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis, capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, a sus 75 años, estando en Ur de los Caldeos, Abraham recibe el llamado del Señor. Como hemos visto a lo largo de todas estas semanas, siendo un pagano, adorando a Sin, el dios de la luna, Dios lo llama y le ordena salir de su tierra. Le ordena dejarlo todo e ir a la tierra que Dios le iba a mostrar, la tierra de Canaán. Y en Ur Dios le hace una promesa a Abraham: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Creyéndole a Dios, Abraham entonces sale de Ur de los Caldeos y llega a la tierra de Canaán, esperando el cumplimiento de la simiente prometida. Sin embargo, el testimonio de las Escrituras es que después de 11 años de haber dejado su tierra y su parentela, Abraham sigue sin hijos. Dios entonces, como vimos en Génesis capítulo 15, viene a él con el propósito de confirmar su fe. Y lo hace haciendo un pacto con el patriarca. Y como era la costumbre en la antigüedad, Dios pasa en medio de aquellos animales partidos en señal de la fidelidad suya a su promesa. No te heredará Eliezer, ese Damaseno, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham debía confiar en todo lo que el Señor le había prometido que él cumpliría. Pero como los tiempos no les pertenecen a los hombres, sino que les pertenecen al Señor, pasan 13 años más. Después de aquella última visita del Señor al patriarca, y Abraham sigue sin hijo. Y después de un terrible tropiezo en su fe, en Génesis capítulo 16, habiendo querido traer al hijo de la promesa en su carne, por sus fuerzas, escuchando la voz de su mujer,
no la voz de Dios. El Señor vuelve a visitar a Abraham y ahora lo hace aquí en Génesis capítulo 17, como hemos visto, para expandir aquel pacto que había hecho con él 13 años antes. Y como hemos visto aquí en Génesis capítulo 17, el Señor no solo le recuerda a Abraham la fidelidad a su promesa con respecto al hijo prometido, sino que amplía su promesa, diciéndole que le daría la tierra de Canaán, que le daría una gran descendencia, que reyes saldrían de él y que su descendencia sería también parte del pacto abrahámico. Y para asegurarle su promesa, el Señor le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham, padre de muchedumbre de gentes. Sin embargo, para validar este pacto que Dios está haciendo con él, Abraham, como vimos hace unas semanas, tenía algo que hacer. En cuanto a ti, le dice Dios, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Es decir, para que Abraham y su descendencia pudieran disfrutar de las bendiciones que Dios les estaba prometiendo en este pacto, tanto él como su descendencia debían ser obedientes a las estipulaciones del mismo. Y como vimos hace unas semanas, no solo Abraham y su descendencia debían andar delante del Señor y ser perfectos. Es decir, no solo debían ser obedientes en todo al Señor, sino que debían ser específicamente obedientes en el cumplimiento de la señal del pacto que Dios les estaba dando. Este es mi pacto, les dijo el Señor, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Si Abraham y su descendencia obedecían con la circuncisión, tanto él como su descendencia disfrutarían de las promesas de Dios. Pero si desobedecían, ellos recibirían más bien la pena por transgredir el pacto abrahámico. Y esa pena no era otra cosa más que la excomulgación del pueblo de Abraham. Excomulgación de ese rebelde de la descendencia de Abraham. Y el varón incircunciso, dice el versículo 14, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora, hace unas semanas vimos a lo que apuntaba esa señal de la circuncisión para Abraham y su descendencia. Y dijimos que la circuncisión le sirvió a Israel en primer lugar como la señal de que ellos eran parte del pacto entre Dios y Abraham. Segundo, le serviría como la manera de señalarlos a ellos como el pueblo consagrado al Señor. Recuerden que muchas otras naciones se circuncidaban, pero no a los 8 días. Esa marca le serviría a Israel para decirles: ustedes le pertenecen al Señor. En tercer lugar, le serviría para cuidar la venida de la simiente prometida de entre ellos. Todos los demás pueblos no se circuncidaban como Israel se circuncidaba. Por lo tanto, era prohibido para los israelitas mezclarse con las otras naciones. Y la circuncisión le fue dada por Dios a Israel o la descendencia de Abraham. ¿Para qué? Para proteger la venida del Mesías. También les serviría para recordarles de las bendiciones que el Dios les había prometido a ellos en Abraham. Quinto, les serviría para recordarles de la nueva creación. Al 8º día debían circuncidarse. Y finalmente les serviría también para recordarles sobre todas las cosas de su necesidad de tener un nuevo corazón. Un corazón regenerado. Ahora, el día de hoy lo que quiero que hagamos es que estudiemos un poco más este pacto de Dios con Abraham y lo entendamos en lo que pienso yo es la manera más consistente de entender el pacto de Dios con Abraham. Dentro de 3 semanas vamos a ver cómo
este entendimiento aplicado correctamente nos lleva a nosotros a abrazar el credo bautismo. Ahora yo sé, entre nosotros tenemos un miembro, ¿verdad?, que es presbiteriano. También tenemos visitas que son presbiterianas. Mi deseo no es causar polémica, no como una iglesia bautista reformada, enfrentarnos a este texto de la manera más consistente posible. Y eso es lo que quiero que hagamos en esta tarde. Y quiero que veamos dos cosas. En primer lugar, quiero que veamos algunas características que vemos en el capítulo 17 con respecto al pacto abrahámico. Y en segundo lugar, quiero que veamos la función que cumplió el pacto de Dios con Abraham para la vida del pueblo de Israel. Entonces veamos el primer punto del sermón, algunas características del pacto de Dios con Abraham. Este pacto, escribió Samuel Renihan, un teólogo bautista reformado, ha sido, dice él, la constante batalla en la polémica de la teología pactual entre los bautistas particulares y los paidobautistas, es decir, aquellos que creen en el bautismo de infantes y que creen que los hijos de los creyentes son parte del nuevo pacto. Entonces, según Renihan, Génesis capítulo 17 ha sido esa batalla de cómo lo interpretan unos y otros para diferenciarse, y cómo es la manera más consistente de entender este pacto aquí en Génesis capítulo 17. Y de hecho, nosotros debemos reconocer que la teología pactual es vista casi como un sinónimo de aquellos hermanos que abrazan la confesión de fe de Westminster. Ellos son los reformados, ¿verdad? Por lo menos eso nos acusan a nosotros. Nosotros no podemos usar el epíteto de reformados, porque no abrazamos la confesión de fe de Westminster. La idea de que existan bautistas que abracen una forma de teología pactual es vista más bien como algo inconsistente, ya que nosotros como bautistas no bautizamos a nuestros niños al nacer. Pero la realidad es que los bautistas sí tenemos una teología pactual, y tenemos históricamente una teología pactual que se origina del uso correcto de los principios hermenéuticos que surgieron de la Reforma Protestante con respecto a la diferencia de la ley y el Evangelio, y que nos hace nuestra teología pactual ser credo bautistas, es decir, que creemos en el bautismo de creyentes. El dispensacionalismo, debemos reconocer, también le ha hecho un gran daño a las iglesias bautistas al rechazar la estructura pactual de las Escrituras. Un teólogo reformado presbiteriano claramente y correctamente dice que una iglesia reformada, cuando tiene una teología pactual, el dispensacionalismo rechaza la estructura pactual que es claramente enseñada en las Escrituras, y le ha hecho un gran daño a las iglesias bautistas. Lo mismo ha hecho lo que se conoce como la teología del nuevo pacto, que reconoce los diferentes pactos divinos, pero rechaza la estructura orgánica que es enseñada en la Biblia acerca de ellos. Pero si algo claro es que los bautistas del siglo XVII, nuestros antepasados en la fe, abrazaron una teología pactual que, aplicando los principios de interpretación bíblica, llevaron a las conclusiones más consistentes con respecto a la enseñanza de las Escrituras, y los llevó más bien del paidobautismo al credo bautismo. Y esto es lo que dejaron plasmado en nuestra confesión de fe de 1689. Pero a la luz de lo que hemos leído en Génesis capítulo 17, ¿cómo debemos entender el pacto abrahámico? ¿Cuáles son algunas de sus características que vemos nosotros en nuestra lectura de este capítulo? Bueno, en primer lugar, debemos entenderlo como un pacto de obras. Noten que dije que es un pacto de obras, no el pacto de obras. Hay un pacto de obras en las Escrituras, que fue el pacto que Dios hizo con Adán en Génesis capítulo 2. Para nuestros hermanos presbiterianos,
el pacto abrahámico es el pacto de gracia, o es una administración del pacto de gracia. Como lo dice claramente la Confesión de Fe de Westminster. Con todo, no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas administraciones. El pacto de gracia, ese pacto en el cual Dios ha prometido salvar a su pueblo en su Hijo Jesucristo, según nuestros hermanos presbiterianos, es uno solo, que es administrado en diversas o se da en diversas administraciones a lo largo de la historia. Sin embargo, para los bautistas particulares, el pacto de Dios con Abraham no podía ser el pacto de gracia. Haciendo uso, como les dije, del principio de la ley y el evangelio, nuestros antepasados en la fe interpretaron este pacto como un pacto de obras, o como un pacto con el principio de la ley en él. ¿Por qué así? Bueno, de nuevo, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, tú tienes que hacer algo, Abraham. Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Abraham y su descendencia debían obedecer, como dijimos, las estipulaciones del pacto. Si no lo hacían, recibirían no las bendiciones, sino más bien su maldición. La maldición del pacto, ser cortados del pueblo de Dios, como dice el versículo 14. Y como dijimos hace unas semanas, el principio que gobernaba el pacto abrahámico era el principio de haz esto y vivirás. Este era entonces un pacto condicional. Sí, yo te prometo estas bendiciones, Abraham, pero tú tienes que hacer esto, si no, no las podrás disfrutar ni tú ni tu descendencia. Era un pacto condicional con una condición, la obediencia. ¿A qué? A la circuncisión. Por lo tanto, no puede ser entendido por nosotros como el pacto de gracia, el cual es un pacto completamente incondicional. Como dijo John Owen, el príncipe de los puritanos en el siglo XVII, las bendiciones del pacto de gracia no son remunerativas. Es decir, el pacto de gracia no tiene condiciones en las cuales se le pague al pueblo de Dios por algo que deba hacer. Las bendiciones del pacto de gracia no son remunerativas, pero las bendiciones de un pacto de obras sí son remunerativas. Un pacto de obras con Adán: si tú cumples esto, tendrás la vida eterna. Si no lo cumples, morirás. Ciertamente morirás. De nuevo, ¿qué vemos en el principio, en el pacto abrahámico? Estas son las bendiciones. Si tú obedeces las estipulaciones del pacto, recibirás las bendiciones. Si no las obedeces, serás cortado de mi pueblo. Y en este pacto, como lo podemos ver claramente aquí en Génesis 17, Dios requería de Abraham y su descendencia total obediencia para poder disfrutar de las bendiciones del pacto. Total obediencia a las estipulaciones que era la circuncisión. Si no lo hacían, serían cortados y no disfrutarían de las bendiciones que Dios les estaba prometiendo a Abraham y a su descendencia en el pacto abrahámico. Sin embargo, el pacto de gracia no es un pacto condicional, sino es un pacto totalmente incondicional. Escuchen cómo lo dijo Dios por medio, o lo prometió Dios por medio del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Sin condiciones. Esto es lo que yo voy a hacer. Incondicional de parte de Dios para su pueblo. O como lo dijo por medio del profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 36. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El nuevo pacto, o el pacto de gracia, es un pacto, según las Escrituras, completamente incondicional. Es Dios haciéndolo todo por su pueblo, por gracia, nada más. Sin que el pueblo sea llamado a hacer algo para recibir al Espíritu Santo, para recibir un nuevo corazón, para recibir perdón de pecados. Todo lo iba a hacer el Señor. No hay condiciones que deban ser cumplidas por el pueblo para disfrutar de las bendiciones del nuevo pacto. Es por eso que Esteban afirma en Hechos 7:8 que el pacto que Dios hizo con Abraham fue el pacto de la circuncisión. Así es como Esteban le llama. No le llama el pacto de gracia, no le llama el pacto de la circuncisión, porque las bendiciones del pacto, para ser disfrutadas por Abraham y su descendencia, ellos debían cumplir con una condición: circuncidarse. Si no, no podrían disfrutar de las bendiciones. En segundo lugar, el pacto abrahámico era un pacto terrenal. Es decir, tenía que ver con bendiciones terrenales, no espirituales. ¿Qué fue lo que le prometió darle el Señor a Abraham aquí en Génesis capítulo 17? Una descendencia física y una tierra física. Y eso es lo que reconoce el resto de las Escrituras. Eso es lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 17. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 6, Dios le dijo a Moisés lo siguiente. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Más adelante Moisés le vuelve a recordar a Israel esto mismo en Deuteronomio 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces, las bendiciones del pacto eran bendiciones terrenales. La tierra y una descendencia física. Ahora, por el contrario, el pacto de gracia no tiene que ver con bendiciones terrenales, sino con bendiciones espirituales. Como vimos en Ezequiel capítulo 36, Dios le prometió a su pueblo en el nuevo pacto limpieza de pecados, la verdadera circuncisión, es decir, la circuncisión del corazón, la regeneración
Les prometió un nuevo corazón. Les prometió también al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos anduvieran en sus estatutos, guardaran sus preceptos y los pusieran por obra. Todas bendiciones espirituales. A diferencia del pacto que vemos aquí en Génesis capítulo 17. Ahora, dentro de 3 semanas vamos a ver ese dualismo en el pacto abrahámico. Porque ciertamente hay 2 simientes que se le son prometidas a Abraham. Una simiente física y una simiente espiritual. Pero eso lo vamos a ver dentro de 3 semanas. Pero las bendiciones del pacto son meramente terrenales. Entonces, el pacto abrahámico no puede ser entendido como una administración del pacto de gracia. Porque las bendiciones que le son prometidas a Abraham y a su descendencia son bendiciones terrenales, no espirituales. En tercer lugar, el pacto abrahámico contenía al pacto de gracia en forma de promesa. ¿Qué se le prometió a Abraham? Un hijo. ¿Cuál era ese hijo? Era Isaac. No, Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que la simiente que le fue prometida a Abraham era Cristo. Pero le fue prometida a Abraham. Ese hijo que también en el versículo 16 se le promete a Sara, o a Abraham por medio de Sara, era el Mesías. Pero esa promesa la contenía el pacto abrahámico. Es por eso que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando les escribe a los creyentes gentiles en Éfeso, les recuerda que en otro tiempo les dice, ellos no solo eran incircuncisos, sino que también les dice, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y le dice, ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel eran pactos de la promesa. No eran el pacto de gracia, eran el pacto de la promesa que contenía el pacto de gracia. Y esos pactos, afirma Pablo, no eran diferentes administraciones del pacto de gracia, sino que eran los pactos de la promesa. Esos pactos, dice Pablo, no eran el pacto de gracia, sino contenían el pacto de gracia en forma de promesa. Escuchen lo que escribió Pablo a los Gálatas en Gálatas capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces la herencia, dijo Pablo, se la dio Dios a Abraham, no por medio de aquel pacto formal, sino mediante la promesa. Y de nuevo escuchen a John Owen. Por nuevo pacto no se entiende la promesa de gracia dada a Adán absolutamente, ni la que se le hizo a Abraham, la cual contenía la sustancia de la gracia exhibida en él, pero no en la forma completa como un pacto. Entonces John Owen entiende que el pacto con Abraham, de Dios con Abraham, contenía la promesa del pacto de gracia, pero no era el pacto de gracia formalmente establecido con Abraham. Y eso fue lo mismo, el mismo argumento fueron lo que usaron los bautistas particulares para articular nuestra teología pactual. Para Owen entonces, así como para el apóstol Pablo, el pacto de gracia le fue dado a Abraham en la forma de una promesa y no en la forma de un pacto formal. El pacto abrahámico entonces contenía el pacto de gracia en forma de promesa. El mismo Owen diferenció el pacto de gracia prometido en el Antiguo Testamento del pacto de gracia formalmente establecido con la muerte de Cristo.
Y él dijo, el pacto de gracia fue virtualmente administrado desde la fundación del mundo a manera de promesa. Una promesa que fue puesta en marcha, como nosotros ya hemos visto, a partir de Génesis 3:15. Y así es como lo entiende nuestra confesión. El pacto de gracia fue puesto en marcha no como un pacto formal, sino como una promesa desarrollada hasta el establecimiento del nuevo pacto con la muerte del testador que era Cristo. Y esto es lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 7, párrafo 3. Este pacto, el pacto de gracia, es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer. Y después, mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Entonces el nuevo pacto, el pacto de gracia, fue revelado a modo de promesa en el Antiguo Testamento. Empezando en Génesis 3:15 con Adán y luego mediante otros pasos. El pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, hasta la plena revelación en el Nuevo Testamento en Jesucristo, cuando el nuevo pacto es plenamente establecido con Él. Y el fundamento del pacto de gracia no es otra cosa más que el pacto de la redención. Ese pacto eterno, esa transacción eterna entre el Padre y el Hijo para la redención de los elegidos de Dios. Cuarto, la cabeza federal o el representante del pacto abrahámico era ¿quién? Abraham. Es decir, la descendencia del patriarca disfrutaría las bendiciones del pacto únicamente por tener a Abraham como su pariente, como su representante, como le dijo Isaac a Jacob en Génesis capítulo 28. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. O como lo implicó Juan el Bautista, cuando acusó a los fariseos de hipocresía. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. El gran privilegio de los judíos era tener a Abraham como su representante, como su cabeza federal. La razón por la cual aquella generación entró en la tierra prometida 40 años después de que sus padres se rebelaron contra el Señor y Dios los mató a todos, no era porque eran hijos de judíos o de israelitas, era porque eran descendientes de Abraham. Fue por eso que entraron a la tierra de Canaán. No porque sus padres eran israelitas o porque sus padres se hubieran circuncidado, es porque tenían a Abraham como cabeza federal, como su representante. Pero a diferencia del pacto abrahámico, el pacto de gracia tiene como cabeza federal o como su representante ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Como escribió el autor de los Hebreos en el capítulo 8, hablando del Señor. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador o representante de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿quién es el representante del pacto con Abraham? Abraham. ¿Y quién es el representante, la cabeza federal del nuevo pacto? El Señor Jesucristo. El pacto con Abraham no puede ser entonces el pacto de gracia. Tiene una cabeza federal totalmente distinta. O como lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todos nosotros tenemos en nuestra incredulidad como nuestro representante a Adán.
Él pecó y nosotros fuimos contados como pecadores por causa de Él, porque Él no es nuestro representante federal. Pero una vez que hemos recibido la gracia de Dios, Cristo es nuestro representante. Y entonces, ¿qué tenemos? La vida, no la muerte. Si el pacto abrahámico es el pacto de gracia, entonces la cabeza federal sería Cristo. Sin embargo, esto no es lo que vemos en Génesis capítulo 17, ni es lo que afirman las Escrituras. El pacto abrahámico entonces no puede ser entendido como una administración del pacto de gracia. Debe ser entendido más bien como un pacto condicional, terrenal, y que contenía, como los demás pactos que fueron hechos por Dios en el Antiguo Testamento con Israel, conteniendo la promesa del pacto de gracia. Ahora, ¿cuál era la función del pacto abrahámico en el plan redentor de Dios? El pacto abrahámico funcionó para crear la identidad y gobernar al reino de Israel hasta el establecimiento del pacto de gracia en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. En otras palabras, el pacto abrahámico sirvió como el fundamento de los demás pactos que Dios hizo con la descendencia física de Abraham. Y como tal, entonces debemos entender que este pacto sirvió como una anticipación, un anticipo en primer lugar del pacto mosaico. Así como el pacto mosaico amenazaba a los israelitas de ser cortados del pueblo de Israel, de ser cortados de la tierra de Canaán y de no disfrutar de las bendiciones del pacto por su desobediencia, asimismo el pacto abrahámico amenazaba al que desobedecía la ley positiva que Dios les había dado en la circuncisión. Igual. Como dijo Nehemías Cox, el editor de nuestra confesión de fe, en este modo de transacción del pacto abrahámico le plació al Señor señalar las primeras líneas de aquellas formas de relación pactual que la simiente natural de Abraham fueron completamente establecidos en la ley de Moisés, el cual era un pacto de obras y sus condiciones o términos: haz esto y vivirás. Este capítulo, hablando del capítulo 17, nos lleva hacia adelante al pacto en Sinaí. El pacto mosaico es entonces, desde la perspectiva de nuestra teología pactual, una expansión del pacto abrahámico. El mismo principio que gobierna el pacto abrahámico, haz esto y vivirás, gobierna el pacto de Dios con su pueblo Israel en Sinaí. En segundo lugar, el pacto abrahámico funciona anticipando el pacto davídico. Dios le prometió a Abraham lo siguiente en el versículo 6 del capítulo 17: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Lo mismo le repite Dios a Sara en el versículo 16. Y esta promesa del pacto abrahámico se cumple con el pacto que Dios hizo siglos después con el rey David en 2 de Samuel capítulo 7. Un pacto, el pacto davídico, que al igual que su antecesor, era un pacto de obras. Un pacto con el principio de haz esto y vivirás. Escuchen al salmista en el Salmo 132, versículos 11 y 12. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y escuchen esto, la condición: si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Entonces no solo tenía el pacto mosaico el principio de haz esto y vivirás, sino que el pacto davídico, como una expansión aún más del pacto abrahámico, también fue gobernado por el mismo principio. Y finalmente el pacto abrahámico funciona anticipando el nuevo pacto. Como vimos, el pacto de Dios con Abraham no es el pacto de gracia, es decir, no es como lo debemos entender, sino que el pacto de gracia le había sido prometido al pueblo de Dios en Abraham. O como dijo Renihan, el antiguo pacto está embarazado con el nuevo pacto.
Ahí lo anda, la promesa. Cada pacto de Dios con su pueblo lleva la promesa cargada hasta que nace con el Señor Jesucristo y en su sangre. Y el antiguo pacto lo hace prometiendo la venida entonces de la simiente prometida, del mediador del nuevo pacto, uno que vendría de la descendencia de Abraham. Para eso, como les dije, sirvió la circuncisión, para delimitar, diferenciar a la descendencia de Abraham del resto de las naciones y proteger la venida del Mesías. Además, prometía también una bendición mundial para todas las naciones en esa simiente prometida. Por lo tanto, entendiendo estas realidades, nosotros podemos decir que debido a que los pactos hechos por Dios con Abraham, con Moisés y con David tenían que ver con los mismos participantes, la descendencia de Abraham, con las mismas promesas, la vida en la tierra de Canaán, con las mismas leyes y castigos, tanto el pacto abrahámico como el mosaico y el davídico, entonces constituyen lo que se conoce en las Escrituras como el antiguo pacto. Un pacto muy diferente al nuevo pacto. Es decir, debido a que los tres funcionan o contienen lo mismo. Y más bien el mosaico y el davídico son una expansión del abrahámico. Debemos contar a los tres pactos como el antiguo pacto. Y esa es la manera en la que nosotros como bautistas reformados entendemos el pacto abrahámico. Estos pactos funcionaban como andamios de una nueva construcción. Pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí, el pacto davídico funcionaban como andamios de una nueva construcción. Estos pactos no eran el edificio, sino que sirvieron para la construcción del edificio. Y este edificio era el nuevo pacto, o el pacto de gracia. Y una vez que el edificio se termina, ¿qué es lo que hacemos con los andamios? Los botamos, porque ya el edificio está construido. Una vez que el nuevo pacto fue establecido en la persona y obra de Jesucristo, estos pactos, el antiguo pacto debía ser removido. Y ese fue el gran problema para los judíos en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles. Ellos querían aferrarse a los andamios cuando el edificio ya estaba construido. Pero una vez que el edificio ha sido construido, los andamios deben ser removidos para exponer el edificio, el nuevo pacto. Como dijo el autor de los Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué debemos ver nosotros de todo esto que hemos hablado en esta tarde? Hermanos, nosotros debemos reconocer la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel, mis hermanos. Todo lo que le prometió a Abraham y a su descendencia, Él lo cumplió. Todo. No individualmente, pero corporativamente. Porque el pacto abrahámico era un pacto nacional. Tenía que ver con la descendencia de Abraham. Entonces hubo descendientes de Abraham que se perdieron, que fueron cortados, que no recibieron las promesas. Pero la descendencia de Abraham como tal sí las recibió. Dios fue fiel a su promesa. Y esto es lo que Nehemías le recuerda al pueblo de Israel en Nehemías capítulo 9. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Lo mismo, hermanos, nos muestra Dios en la revelación del nuevo pacto a lo largo de la historia. Dios ha sido fiel.
Nosotros nos rebelamos en Adán y Dios en Génesis 3:15 pone en marcha el pacto de gracia y lo empieza a poner en marcha a manera de promesa. Yo traeré una simiente prometida de la mujer que destruirá a Satanás. Los hombres empiezan a creer esa promesa. Lamec, el padre de Noé, le pone Noé a su hijo. ¿Por qué? Porque piensa que él es la simiente prometida. Este hijo vendría de Set, vendría de Noé, vendría de Sem, vendría de Eber, vendría de Taré, vendría de Abraham, vendría de Isaac, vendría de Jacob, vendría de Judá y fue cumplido en Cristo Jesús. Dios no falló a su promesa de traer a esta simiente prometida. Él lo prometió y lo trajo para su gloria y para nuestro bien, para la salvación de su pueblo. Y mis hermanos, si hay algo que nosotros debemos reconocer, debemos estar seguros, es que Dios es fiel. Nosotros somos cristianos el día de hoy. Hoy nosotros permanecemos confesando a Cristo como nuestro Señor y Salvador porque Dios es fiel. Porque Cristo dijo, todo lo que el Padre me da en mis manos no se perderá. Le resucitaré en el día postrero. Ninguno se perderá. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Nosotros que confesamos a Cristo, que hemos sido regenerados, que hemos recibido la gracia de Dios, mis hermanos, somos cristianos hoy porque Dios es fiel. Nada más. Si fuera por nosotros, ya hubiéramos apostatado hace años. Pero Dios es fiel. Debemos darle gracias a Dios por su fidelidad. Además, mis hermanos, nosotros no estamos en el antiguo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Somos miembros del nuevo pacto. Y Dios ha hecho todo lo que ha prometido y lo que prometió hacer en el nuevo pacto para con nosotros. Hermanos, Él fue tras nosotros, como dice Ezequiel. ¿Dónde estábamos nosotros? En el mundo, perdidos en vicios, en pecados. Y Dios fue tras nosotros. Como el padre de la parábola que aprendimos hoy en la mañana. Él fue tras nosotros y nos buscó y nos trajo a su reino, a su tierra. Y cambió este corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón rebelde por un corazón obediente. Nos dio a su Espíritu Santo y por medio de Él nos hace ser obedientes a su palabra. No solo eso prometió Dios en Ezequiel 36, sino que Dios también prometió darnos arrepentimiento continuo a lo largo de nuestras vidas. Y se acordarán de sus inmundicias y se arrepentirán. Todo eso lo hizo Dios por nosotros, mis hermanos. Usted que nos acompaña el día de hoy, solo hay dos maneras en las que usted pueda ver su vida. O usted está en Adán, en su pecado y en su incredulidad, y por lo tanto está bajo la ira de Dios. O usted está en Cristo Jesús y en Él tiene la vida eterna, el perdón de pecados, la justificación, la adopción. ¿Quién es su representante? ¿Adán o Cristo? Cristo está ahí para el pecador. Entienda que solamente en Él hay esperanza para usted. Vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Usted recibirá las bendiciones del nuevo pacto. Y ya nadie más le tendrá que enseñar a usted acerca de Dios. Usted conocerá a Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por
tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para entender la verdad. Queremos ser lo más consistentemente posibles con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude. Danos la humildad, Señor. Te pedimos también por aquellos entre nosotros, Señor, que aún están en Adán y que en él, Señor, están muertos espiritualmente. Oh Señor, derrama tu gracia sobre ellos. Pedimos por nuestros hijos también, Señor, que tú derrames tu gracia sobre ellos y ellos puedan ver en Cristo al mejor representante, al mejor gran y sumo sacerdote para el pueblo tuyo, y que puedan venir a Él en fe y en arrepentimiento y obtener, Señor, por medio de Él las bendiciones que tú has prometido a tu pueblo. Dales la vida, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.